realmente me indignó, porque además da la casualidad, Glatzer, que en esos días de contracampaña intensa hacia nosotros, pude estar en Ayacucho, precisamente con las víctimas del terrorismo, ¿no? Y la indignación de ellos, ¿no? Sobre el uso que se hacía de su dolor, realmente fue indignante, ¿no? Pero la respuesta fue contundente, porque ustedes ganaron en Ayacucho. Exactamente. Justamente quienes fueron víctimas y saben lo que verdaderamente es el terrorismo, fueron quienes nos dieron su respaldo, porque primero, en fin, sabían, ¿no? Además de este uso que se suele hacer de estos temas, y creo que hubo una especie también de solidaridad, de empatía, ¿no? Que se generó con el Frente Amplio, por supuesto por su propuesta, pero también a raíz de este ataque, finalmente, ¿no? La gente se sintió identificada, ¿no? Sí, yo creo que esa es la mejor respuesta, que, digamos, le cierra la boca a quienes levantaron un argumento efectivamente tan vil, ¿no? En un país donde el terrorismo nos hizo tanto daño. ¿Se reuniría con Pedro Pablo Kuczynski o con Keiko Fujimori si es que por separado le pidieran conversar, al margen de pedirle su adhesión, pero para tratar de por lo menos recoger el punto de vista del Frente Amplio, ahora que ustedes se han reunido en su asamblea y tienen claridad ya en esto? Lo que nosotros hemos hecho, ni bien terminada la primera vuelta, y nos hemos ratificado en ello ayer en conferencia de prensa ya con la bancada del Frente Amplio, es plantear una serie de temas sobre los cuales nos parece que es imprescindible abrir debate nacional. Pero creemos que ese debate tiene que ser primero, Glatzer, con la ciudadanía, con las organizaciones sociales, sindicales, jóvenes, los simpatizantes del Frente Amplio, pero también más allá, porque nos parece que en esta etapa eso va a ser lo fundamental, generar conciencia, organización, articulación, movilización ciudadana en defensa de los derechos ganados, de la institucionalidad, y para buscar que algunas reformas impostergables, imprescindibles, se puedan abrir, ¿no? En este escenario político tan complicado que vamos a tener. Por ejemplo, el tema de la reforma del sistema político electoral, que, Glatzer, creo que por lo menos de la boca para afuera todos los políticos han dicho que es el momento de hacerla, pero vamos a ver hasta dónde llega, y creo que para eso es importante que haya una ciudadanía movilizada, exigente, que de alguna manera le exija, le reclame a la clase política que lo debata. Yo estoy de acuerdo con eso, porque ese ha sido, digamos, el énfasis que ustedes han puesto en lo que van a hacer el Frente Amplio, pero mi pregunta es mucho más concreta que eso. Es decir, Keiko Fujimori dice que cuando terminó la primera vuelta llamó a todos los candidatos y que usted no le contestó la llamada. Ha hablado con PPK, habló con todos. Y Pedro Pablo Kuczynski inicialmente ha planteado que no tiene que hacer hoja de ruta, que no es un extremo, no tiene que ir al medio, él no necesita nada. Pero, digamos, en algún momento se va a requerir de repente de no solo un gesto, sino una conversación abierta. Si es que esta se produjera, porque entiendo que no va a ser una iniciativa de ustedes hacia ellos, pero de ellos hacia ustedes, hacia Verónica Mendoza, ¿la aceptarían, no? Lo que quiero decirle, Glatzer, es que nosotros hemos puesto una agenda, ¿no? El tema de reforma del sistema político electoral, mecanismos concretos para combatir la corrupción, mecanismos para renegociar los contratos de gas, derechos humanos, etcétera. Y si sobre eso los candidatos u otras fuerzas políticas se quieren pronunciar y abrir un debate, enhorabuena, ¿no? Pero tampoco vamos a pecar de inocentes y creer que porque nos sentamos a dialogar y alguno de ellos asume algún compromiso sobre alguno de estos temas, ya hay posibilidad de un acuerdo o un aval, ¿no? Eso de ninguna manera, porque, repito, somos perfectamente conscientes de que en campaña electoral los candidatos son capaces de cualquier cosa. No se van a prestar al juego de salir en la foto con ellos, para decirlo en términos más digamos, exactamente. Entonces, los temas están puestos sobre la mesa. Si sobre ello los candidatos se pronuncian, bueno, continuaremos con el debate y ojalá se pueda producir ese debate de ideas sobre reformas que son imprescindibles. Hay varias interpretaciones, pero dos que quiero resaltar de por qué el Frente Amplio no pasó a la segunda vuelta. Una que puede ser que en el último tramo la campaña fue brutal y logró asustar a determinado sector y dijo no por el Frente Amplio, porque no pasaron por muy poquito. Pero la otra es porque Goyo Santos creció más de lo que uno podía haber inicialmente imaginado. ¿Cuál es la interpretación desde su punto de vista que más se acerca a la realidad? Porque me imagino, dependiendo de la interpretación que ustedes tengan, van a producir o generar acciones también para que no les vuelva a pasar en algún otro momento. En una será, digamos, tener más tiempo para evitar que esa campaña les afecte tanto. Y en el caso de Goyo Santos,
la impresión que tendría es ir a hablar con él y decir, oye, podemos ir juntos más adelante, a pesar de que pueden tener una diferencia, pero sustantivamente pueden estar de acuerdo. Pero ¿cuál es la interpretación y qué van a hacer frente a eso? Yo creo, Glatzer, que son múltiples los factores que explican el hecho de que no pasáramos a la segunda vuelta, ¿no? Los que tú has mencionado, el hecho también de que no contáramos con recursos, con logística, ¿no? En esta campaña electoral, o sea, nuestra campaña ha sido la más austera, creo yo, de la historia. ¿Usted sabe que hoy día ¿no? salen los registros de todos los gastos de la campaña? Ah, no lo he visto. Y yo estaba buscando el Frente Amplio, no hay. O sea, no hay en el sentido de que todos han gastado un montón. Millones, y nosotros claro sí. que no han pasado la valla de lo mínimo van a gastar. No, pero a lo que voy es... Ese también es un factor, quiero decir. Pero sin duda. Pero ustedes lograron, sin eso, llegar casi a la segunda vuelta y poner más congresistas que el que está en segunda vuelta. O sea, digamos, no es poca cosa. Efectivamente, más recursos les hubiera permitido... Pero de los dos elementos que yo le planteo, al margen de que hay otros complementarios a eso, ¿cuál cree que los dos pudo haber pesado más? Difícil valorarlo cuantitativamente, ¿no? Pero yo creo que ambos tienen que ser atendidos, ¿no? Ciertamente saber cómo responder mejor a una contracampaña del nivel que tuvimos en la última etapa, y eso pasa también porque desde ahora podamos darnos a conocer realmente tal y como somos, ¿no? Lejos de los prejuicios, los ataques y las difamaciones, para que el pueblo tenga, digamos, mayor tranquilidad, si es que fuera el caso, respecto a nuestro compromiso con la democracia, con los derechos humanos, que está completamente afirmado, reafirmado, no solamente escrito, sino probado en nuestra trayectoria, así como también tendremos que hacer esfuerzos en lograr representar, ya sea por el diálogo, por la articulación con otras fuerzas políticas, aquellos sectores que en Cajamarca o en Puno votaron por otra fuerza política, ¿no? ¿Va usted a hablar con Gregorio Santos, por ejemplo? Yo creo que el movimiento de afirmación social que ha ganado en Cajamarca, porque en buena cuenta han sido ellos, ¿no? Hay que decirlo, hay que señalarlo así, tiene un importante trabajo con ronderos, con maestros, tiene un trabajo de años, ¿no? En las organizaciones sociales, particularmente en Cajamarca, y creo que sí es una fuerza política importante con la cual hay que dialogar, ¿no? Para poder también representar a esos sectores de la población en su demanda por mayor presencia de Estado. No sé si pasa necesariamente por él, ¿no? Pero como fuerza política, yo creo que es o sea, digamos, importante. uno puede no estar de acuerdo con todo, con Gregorio Santos, como yo no estoy de acuerdo con muchas cosas. Yo creo que hay muchas cosas atendibles en las denuncias que le han hecho por corrupción, que el Poder Judicial tiene que encargarse de sancionar, y ojalá ejemplarmente. Creo también que es un abuso que esté en prisión preventiva tanto tiempo. Eso me parece, eso no puede pasar. En todo caso, que lo juzguen, que lo sentencien y que se quede haciendo su condena. Totalmente de acuerdo. Pero al margen de eso, como actoría política, porque Santos, digamos, 4.4%, que es lo que ha sacado, no es poca cosa. Recuerden ustedes que al comienzo, en la participación del Frente Amplio, las discusiones que tenían, y yo le preguntaba aquí, era cómo salir del 1%, ya llegamos al 2%, o sea, es decir, y la aspiración un poco era pasar la valla para ir preparando un poco el terreno para más adelante, como es natural que uno piense también por las propias condiciones. Pero las cosas cambiaron y ustedes terminaron casi en la segunda vuelta. Entonces, me insisto en la pregunta, ¿es importante una actoría colaboradora de Santos con la cual van a tener algún nivel de acercamiento? Es un actor relevante. Nuestro diálogo en todo caso será institucional con el MAS. Si eso pasa por conversar también con Gregorio Santos, o sea, es una posibilidad, por supuesto, que yo no descarto. El Frente Amplio, ¿cómo van a hacer? Es decir, ¿cómo van a evitar Verónica Mendoza como líder? El otro día estuvo Salomón Lerner acá y me dijo, Verónica Mendoza es el líder indiscutible de la izquierda en el Perú. O sea, los que estamos en otro lado, los que hemos apostado por otras cosas, no tenemos sino que decir que ella es la que mejor nos representa. Pero eso es fácil decirlo, pero me imagino en la deliberación interna del Frente Amplio tiene sus tensiones también. Me preguntaba por ahí, ¿cómo van a hacer para no repetir la historia de la izquierda? De llegar bien y después dividirse, pelearse, fragmentarse. ¿Qué garantía hay de que esos 20 que entraron, 20 saldrán? ¿No es cierto? Y que tendrán una actitud coherente y que además se vincularán con la calle, y que Verónica Mendoza seguirá trabajando no solo con la bancada, sino con, y esa también es mi pregunta, la posibilidad de que sea candidata el 2021.
Mira, las garantías, aunque nunca son absolutas, ¿no? Pero están en la manera como se ha venido construyendo el Frente Amplio, ¿no? No ha sido una suma de etiquetas o de personas o de caudillos hecha a última hora, sino ha sido un proceso, ¿no? De debate programático, de construcción política, de elección democrática de nuestros candidatos, tanto al Congreso de la República como a la propia candidatura presidencial. Tú recordarás, Glatzer, yo no fui designada a dedo, sino competí en elecciones ciudadanas abiertas con otros 7 precandidatos, ¿no? Entonces, todo ese proceso de alguna manera es un cimiento, ¿no? Que consolida el Frente Amplio, por lo menos hasta esta etapa. Luego te puedo comentar también, Glatzer, que este fin de semana hemos tenido un Consejo Nacional del Frente Amplio, el viernes previo una primera reunión, un primer encuentro ya de la bancada del Frente Amplio, del grupo parlamentario del Frente Amplio. Probablemente en estos días ya salga algún comunicado, algún pronunciamiento público oficial del Consejo Nacional, pero te puedo adelantar que la voluntad expresada en ese Consejo Nacional ha sido la de abrir el Frente Amplio para que más organizaciones sociales, sindicales, jóvenes, mujeres, indígenas se puedan incorporar, ¿no? ¿Organizaciones políticas? Organizaciones políticas, por supuesto que el Frente Amplio es un frente, hay que recordarlo, donde ya hay diversas organizaciones sociales y políticas. Mendoza, pero el Frente Amplio también en algún momento, porque es natural, también decide con quién juntarse y con quién no juntarse. Es decir, la amplitud del frente no es un asunto espontáneo para ver quién quiera venga. No, digamos, nunca ha sido así. No, por eso digo, claro, justamente sí. Por eso, el plantear hoy día un frente amplio, ¿con qué límites? A partir de la propuesta programática que hemos construido, que hemos defendido en la campaña electoral y que ha merecido un respaldo importante de la ciudadanía a nivel nacional, ¿no? Digamos, ese es uno de los primeros elementos que nos va a permitir a los unos y los otros discernir quiénes queremos estar en el Frente Amplio. Sí, digamos, agrupaciones podemos convivir en el Frente Amplio, que no estuvieron en el Frente Amplio y que inclusive decidieron ir por la libre en las elecciones. Hoy se animaran a incluirse. Estoy pensando en el Partido Humanista. Estoy pensando en Ciudadanos por el Cambio, que no son partidos, pero son expresiones políticas. Ciudadanos por el Cambio. Estoy pensando en Patria Libre. Estoy pensando en todos esos sectores que tuvieron expresiones políticas. Decidieran, Verónica, nosotros estamos aquí, consideramos que esa es la vía por la cual debemos organizarnos para el 2021. ¿Tendrían las puertas abiertas? ¿Tendrían algunos reparos con eso? Todas las puertas abiertas para discutir del programa, ver si es que hay coincidencias programáticas, que yo creo que las hay muchas, ¿no? Y ahí veremos hasta qué punto coincidimos y consensuamos, pero también alrededor de, digamos, las formas de hacer política. Eso para el Frente Amplio siempre ha sido fundamental, ¿no? Quienes quieran incorporarse al Frente Amplio o aquellos con quienes podamos, no sé, recomponer, refundar, ampliar el Frente Amplio, nosotros plantearíamos que estén de acuerdo con los mecanismos democráticos de elección de candidatos, de elección de dirigencias, ¿no? Estas nuevas prácticas que para nosotros son fundamentales. Entonces, ese también sería un elemento, ¿no? Alrededor del cual abriríamos ciertamente una discusión con quienes quieran tenerla, ¿no? Y en el proceso iremos viendo, iremos decantando con quienes hay mayor afinidad y con quienes eventualmente no logramos articular orgánicamente, pero sí dialogar políticamente, ¿no? Que es también perfectamente posible. Uno de los elementos y componentes para esa apertura hacia otros es el planteamiento claro de que Verónica Mendoza tendrá que ser la candidata para el 2021. No, Glatzer, no, las cosas no tienen que ser de manera tan, digamos, impositiva, ¿no? Pero digamos, la política es principio de realidad también. Es decir, lo mejor que ha habido en la izquierda en los últimos años, y no porque esté acá, porque lo he dicho cuando usted no está también, ha sido la candidatura de Verónica Mendoza. O sea, es decir, la política también es eso. No es solo deliberación interna, que es muy importante, que por supuesto, pero también es sentido de oportunidad, es sentido de realidad, es decir, qué tenemos y con eso que tenemos hacia dónde podemos avanzar. Pero ese es un elemento. ¿Verónica Mendoza va a ser candidata del 2021? Mira, Glatzer, eso es algo que no hemos discutido pero en el Frente Amplio. Lo lógico sería que sea. Yo, en términos personales, estoy totalmente dispuesta. Yo voy a seguir en política, voy a seguir en el Frente Amplio, voy a seguir haciendo campaña a lo largo de estos años y finalmente será el Frente Amplio, que probablemente ya para ese entonces se habrá recompuesto o refundado, ampliado. Frente recontraamplio. Yeah. Quien definirá democráticamente si me corresponde a mí ser nuevamente la candidata en 2021. Yo en términos personales estoy totalmente dispuesta y voy a trabajar para que así sea, pero eso tiene que ser ratificado, discutido, evaluado dentro del Frente Amplio y las fuerzas políticas que eventualmente se incorporen. ¿Debería el Frente Amplio tener su propia inscripción en el jurado como Frente Amplio?
digo, yo creo que hay que resaltar la gran vocación que tuvo Marco Arana y Tierra y Libertad, para inclusive perdiendo en las internas, decir, ahí está nuestra inscripción. Creo que eso es notable, ¿ya? Eso me parece bien importante. Otros no lo hacen, otros lo negocian de otra manera, y usted sabe. Pero no es mejor tener una identidad propia y no depender, digamos, de lo que puedan unos querer o no dentro del propio Frente Amplio? Sí, pero hacia eso camina justamente el Frente Amplio, ¿no? A que se democratice, como todo se ha democratizado también la inscripción, ¿no? Y la parte más legal y formal, ¿no? Y hacia eso estamos caminando de manera procesal, ¿no? Y esperamos que... No, pero quiero que me quede claro eso. Van a buscar una inscripción del Frente Amplio, van a recoger firmas, van a hacer su propia inscripción. Ya tenemos una inscripción, ¿no?, del Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. Ya, de acuerdo, ¿no? Pero sí, digamos, es el nombre que le pusieron a la inscripción que tenía Tierra y Libertad. Y esa inscripción Tierra y Libertad la puso a disposición generosamente de todas las otras fuerzas políticas que nos sumamos para participar en este proceso electoral, y la idea es que, digamos, esa inscripción luego también permita que otras organizaciones participemos en la dirección, en términos más formales me refiero, ¿no? Claro, más organizacionales. Exacto, de acuerdo. Sí. Marco Arana está voto a voto disputándose la posibilidad de entrar al Congreso. Hoy día en la mañana, no sé si eso durará hasta más tarde, estaba 18 votos por encima de Juan Regalado, que es otro miembro del Frente Amplio también. O sea, es decir, de todas maneras el Frente Amplio va a tener una representación en Cajamarca. Pero claro, en términos políticos, algunos han celebrado que no esté Marco Arana, y hay otros que dicen, no estando Marco Arana es un problema, porque finalmente él representa un punto de vista dentro del Frente Amplio también. ¿Cuál es su opinión eso? Que en Cajamarca justo Marco Arana pues esté en este dilema hasta el final. Ha sido un escenario difícil y donde ciertamente hay que reconocer nuevamente que el movimiento de afirmación social, ¿no?, ha sabido sostener un trabajo durante años en organizaciones sociales, en rondas, y eso se ha expresado también en el resultado electoral, ¿no? Pero más allá del resultado electoral, es evidente que el rol de Marco Arana dentro del Frente Amplio seguirá siendo importante, preponderante, más allá de, digamos, el cargo exacto que tenga, y seguirá contribuyendo al fortalecimiento del Frente Amplio. Yo conozco a Marco Arana y cuando he conversado muchas veces acá, mientras otros lo satanizaban, creo que tiene idea razonable. No siempre estamos de acuerdo en algunas cosas, pero me parece una persona que tiene una trayectoria y ha aportado algunas cosas significativas. Pero eso que es una virtud en un frente tan amplio a veces es un problema, es una tensión, porque hay varios liderazgos, además con arraigo en determinados sectores que van a estar incorporados. ¿Cómo van a manejar eso? Porque a veces, digamos, dos soles no brillan en el mismo firmamento. Es complicado, es una tarea complicada, y lo peor que les puede pasar a ustedes es lo que le ha pasado a la izquierda en otro momento. Digamos, llegan, consiguen algo, y después esas tensiones hacen que se diluya en un 2x3 todo. No, justamente en el Frente Amplio algo que hemos reivindicado también junto con los procedimientos democráticos ha sido esta idea de liderazgos múltiples, ¿no? Rechazando las lógicas caudillistas, verticalistas, que creo que le han hecho daño a la izquierda y a la política en general, ¿no? Creo que estamos conviviendo bastante bien, ¿no?, en esa lógica, la de los liderazgos múltiples y complementarios, porque como bien tú lo has señalado, algunos tienen más arraigo en determinados sectores o territorios, ¿no?, o habilidades distintas que creo que perfectamente se complementan, ¿no? Y ese es el gran reto y el gran logro hasta ahora, creo yo, del Frente Amplio, es aprender a convivir en nuestra diversidad, ¿no? O sea, no negar la diversidad, que más bien creo que nos enriquece, ¿no? Lo que ocurre a la escala de nuestro país, ¿no? Ese reto que tenemos como país de lograr la unidad con pleno reconocimiento de nuestra diversidad cultural, productiva, etcétera, como una riqueza, eso mismo lo estamos viviendo en el Frente Amplio, no sin dificultades, pero creo que lo estamos logrando, como siempre, ¿no? Pero la otra cosa que tienen que hacer, ya tengo que ir terminando, es no dejar de ver un dato, o que no le pase lo que le pasó a Susana Villarán. Susana Villarán, cuando ganó, ella creyó que todo era suyo, que los votos, que la adhesión que logró conseguir en medio de un escenario complejo. Yo tengo absolutamente claro que no es así. O sea, a lo que voy es que eso es bien importante, porque eso los va a llevar a trabajar en la calle, ¿no es cierto? Porque esa gente que hoy día se entusiasmó por la candidatura tiene que mantenerse con ese entusiasmo durante todo el tiempo, y cuando toque otra vez votar, decir, no solo lo hicieron
en elecciones, sino lo trabajaron más adelante. Y esa es la tarea que ahora asumimos como Frente Amplio, y si me permites, Glácer, porque entiendo que Sí. ya estamos cerrando, aprovechar, Sí. aunque sea tardíamente, para agradecer justamente a los ciudadanos que votaron con valentía, con esperanza por la propuesta de cambio del Frente Amplio, y también a todas aquellas organizaciones sociales, políticas, que estando dentro del Frente Amplio o no estando dentro del Frente Amplio, hicieron campaña con nosotros de manera generosa, solidaria, creativa. Agradecerles profundamente y decirles que vamos a seguir trabajando, vamos Muy por bien. más. Verónica Mendoza está con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Buen Muy día, amable. Glácer. Hasta el día de mañana, de 7 a 9 aquí en No Hay Derecho.